Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Les saluda Javier Sepúlveda, su compañero de clases y también monitor asignado a la ficha de análisis y desarrollo de sistemas de información 1906686. Para esta sesión de estudio vamos a estar viendo lo que es la programación orientada a objetos como unos conceptos claves que debemos entender, y al final veremos un pequeño código que, a pesar de ser pequeño, pues se hizo con el motivo específico de poder aplicar estos conceptos. De antemano, pues agradecemos la compañía del instructor Luis Alberto Pava en la sesión, y en la medida que tengamos alguna duda, ya él nos dijo que nos podía ayudar. Entonces vamos a comenzar. Voy a comenzar compartiéndole la pantalla. Me avisan cuando vean la vista completa, por favor. Ok, vamos a iniciar entonces mirando esta pequeña presentación que hice. Programación orientada a objetos en Java con NetBeans. Nosotros, sin darnos cuenta o muchas veces sin entender la profundidad, ya hemos estado haciendo uso de muchas de las cosas que voy a comentar acá, pero en la medida, como ha dicho el profesor, que uno maneje los conceptos, es mucho mejor para nosotros porque tenemos plena claridad de lo que estamos haciendo. Como ya nosotros sabemos, el paradigma POP o programación orientada a objetos es un paradigma de programación que usa objetos en sus iteraciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Es decir, que este paradigma lo que utiliza es la creación de objetos mediante código para diseñar aplicaciones. Ya esto lo hemos visto. Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, polimorfismo y encapsulamiento. En este momento, o con esta introducción que vamos a hacer, vamos a tratar un poco sobre lo que es la herencia. No lo vamos a definir completamente y tampoco vamos a pasar a lo que es polimorfismo y encapsulamiento, ya que son temas que aún no hemos dado por completo con el instructor. Pero lo que es herencia, yo voy a tratar de explicarlo lo más por encima que pueda, y de ahí ustedes me pueden ir haciendo preguntas y, en la medida de mis posibilidades, si estoy al alcance, se las contesto. Déjenme ver acá, que me parece que hay alguien que se quiere conectar. No. Ok. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber cuando vamos a programar en objetos es tener claro lo que es una clase. Una clase, la definición que encontré más práctica fue esta, que dice: es una plantilla que define la forma de un objeto, especifica los datos y el código que operará en esos datos. Java usa una especificación de clase para construir objetos. Los objetos son instancias de una clase. Por lo tanto, una clase es esencialmente un conjunto de planos que especifican cómo construir un objeto. En una sesión pasada yo les hablaba de el juego Minecraft y de cómo la programación orientada a objetos también la podíamos entender visualizándonos en este juego. Yo les decía en ese momento que si tomábamos como orientación ese juego y pensábamos en los bloques que había en este juego, por lo menos una clase bloque, que sería esto que vemos aquí como clase nombre, si lo vemos como aquí fuera bloque, aquí en las variables distancia, se podría entender como las características de esa clase, o qué es lo que la define. Y después hablamos de los métodos o acciones que definen esa clase. Entonces, dicho esto, una clase es la conjunción de unos parámetros o de unos parámetros con unos métodos. Los parámetros son las características que definen esa clase, y los métodos vienen a ser las acciones que realiza esa clase. Como dice acá, perdón, otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a programar orientado a objetos es que cuando se define una clase,
debe representar, o sea, solamente debe ser con respecto a una abstracción de la entidad lógica a desarrollar. Quiere decir esto, que si nosotros declaramos una clase, como tengo acá en el ejemplo, de tipo auto, con esa clase de tipo auto, yo solamente debería crear objetos los cuales hagan referencia a esa clase. Por lo menos, si yo creo la clase de autos y luego creo un objeto llamado camioneta, ese objeto camioneta va a heredar características y métodos de la clase de auto. Pero si yo creo un objeto llamado motocicleta o bicicleta, no va a tener coherencia con lo que estamos programando. Es decir, que las clases, como ya se decía antes, son los planos que utilizamos para la creación de objetos, pero deben tener coherencia. Las clases contienen sus atributos y métodos. Esto era lo que refería ahorita, que dice que los atributos son los que definen la clase, por lo menos. Esta clase de auto tiene como atributos la marca, capacidad y número de pasajeros que contiene. Capacidad entendido como capacidad del motor. Como dice acá, los atributos son las características que definen a la clase y los métodos son las acciones que puede realizar. Un auto puede realizar estas acciones como son acelerar y frenar. Todos los autos realizan esas acciones. Seguimos adelante. Los objetos y su uso en programación orientada a objetos. Dice, un objeto es una unidad básica de programación orientada a objetos. ¿Por qué una unidad básica? Porque es como lo mínimo que podemos desarrollar cuando estamos trabajando con objetos, en programación orientada a objetos. Vienen las clases, vienen métodos, y lo último lo último que podemos referirnos, pero no menos importante, son los objetos. Tanto las clases como los métodos y los objetos pueden interactuar entre sí. Dice, representa las entidades de la vida real. Por esto les decía, o sea, cuando nosotros creamos un objeto en programación, nos estamos refiriendo a algo de la vida real. Si bien es cierto, la clase auto se refiere a algo de la vida real, ya hablar de una camioneta y de una marca específica es lo que nos define en general lo que es la programación orientada a objetos. Un programa típico de Java crea muchos objetos. Como usted sabe, interactúan al invocar métodos. Un objeto consiste en, primero, el estado. Está representado por atributos de un objeto. También refleja las propiedades de un objeto. ¿Qué quiere decir esto? El estado, podríamos decirlo, son esas características que lo definen. El comportamiento serían los métodos, o sea, las acciones que realiza el objeto. Y su identidad o identificador es el nombre que recibe este objeto. Por ejemplo, si creáramos un objeto de tipo camioneta que herede las características de la clase auto, es el nombre camioneta sería lo que identificaría ese objeto. ¿Cómo hacemos para declarar un objeto? Ya con el trabajo anterior que hicimos del primer laboratorio de Java, nosotros ya trabajamos programando y declarando objetos. Esto simplemente sería como para dar mayor claridad a lo que ya hemos hecho. Cuando declaramos objetos, hablamos en términos de instanciar una clase. Instanciar quiere decir, cuando yo instancio una clase, es como si le dijera a la clase, hey, mira que de ti voy a instanciar o voy a sacar o voy a predeterminar este objeto. Cuando se crea un objeto de una clase, se dice que la clase está instanciada. Todas las instancias comparten los atributos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo instancio o cuando yo creo X cantidad de objetos de una misma clase, todos esos objetos que estoy creando a partir de la clase principal o la clase padre heredan sus atributos. Pueden heredar sus atributos y también pueden heredar sus métodos. Pero, como ya vimos también cuando yo les hablaba de Minecraft, a pesar de que los cubos, por ejemplo, el cubo de agua en Minecraft no tiene los mismos métodos que tiene el cubo de TNT. Si el cubo de TNT estalla, pues al personaje le reduce vida. El agua no tiene un método donde le reduzca vida al personaje. El agua tiene un método que se llama expandir. El agua se expande cuando se cae. Entonces, eso es lo interesante de la programación orientada a objetos. Dice, para crear un objeto en Java se utiliza la siguiente sintaxis. Auto. ¿A qué hace referencia auto? Auto hace referencia a la clase creada. Aveo, yo puse aquí Aveo, que es un auto, sería el nuevo objeto que estamos creando. New es una palabra reservada, esta que está acá, que nos permite el instanciamiento de este objeto
a la clase auto. En este específico caso, el objeto Aveo recibe los atributos y métodos de la clase auto. Yo quisiera preguntarles hasta este momento si están entendiendo algo, si necesitan, pues si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. O le pueden preguntar al profesor Luis Alberto, que también está acá con nosotros. Vamos a mirar el chat. Todo claro, dice Dayan. All right. Ok, sigamos con la clase. La pequeña clase. Seguimos. Para acceder a un atributo predefinido de la clase auto, se usa el punto. Por ejemplo, si yo quisiera acceder a un atributo de la clase auto usando el objeto Aveo, yo utilizo este método, que es el punto. Este punto es como un puntero o como un indicador con el que yo puedo enlazar atributos de la clase padre con el objeto. Entonces, si yo hago de esta forma, yo puedo enlazar la marca de ese auto. La salida me daría que es un Chevrolet, por así decirlo. No tiene que ser Chevrolet. No recuerdo si el Aveo es Chevrolet. Si aquí hay alguien que conoce bastante de autos. De esta forma se accede a la copia de los parámetros de la clase padre autos. También se puede acceder de la misma forma a un método específico. Por ejemplo, esto que está acá, aveo.acelerar, nosotros lo hicimos en la clase pasada. Ustedes preguntarán, ¿cómo lo hicimos? Si nosotros nos vamos acá, yo les voy a mostrar en el laboratorio que hicimos de Java. Voy a abrir los paquetes, vamos a abrir vista, voy a abrir principal 1. Si yo me voy aquí a este botón calcular, nos vamos a los eventos, mouse. Si ven lo que está aquí, si ustedes ven esto que yo tengo acá, que vemos acá, es lo mismo que estamos haciendo. Aquí creamos un objeto, ejercicio 1, y lo estoy distanciando con un método, que es limpiar 1. ¿Sí ven? Este método limpiar está en este controlador que está acá en ejercicio 1, que es el método que me permite a mí limpiar los textos después que utilizo la aplicación. ¿Sí me entienden? De la misma forma como este punto nos permite acceder a características del método, a características o atributos, también nos permite instanciar o utilizar los métodos de la clase. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguien que quiera compartirnos algo, que quiera decir algo? Todo va claro hasta este momento. ¿Qué dice Joyce? ¿Qué dice Dales? María. ¿No? Ok, sigamos con la clase. Entonces, ¿qué pasa? Ya esto lo hemos venido usando. Si yo le digo, puedo instanciar, tienes que ser claros en esto, puedo instanciar tanto en la instanciación, quiere decir la extensión de la clase o la herencia de la clase a las clases hijas, en este caso objetos. Un objeto, a mi punto de vista, puede ser tomado o entendido como una clase hija, porque está heredando de una clase padre. Vamos a hablar un poquito también de los métodos. Métodos en Java. Los métodos son subrutinas que manipulan los datos definidos por la clase y en muchos casos brindan acceso a estos datos. En la mayoría de los casos, otras partes de tu programa interactúan con una clase a través de sus métodos. Un método contiene una o más declaraciones en un código Java bien escrito. Cada método realiza solo una tarea. Solo una tarea. O sea, cuando estamos escribiendo código Java, es importante que cuando declaremos un método, por lo menos si miramos este ejercicio, yo tengo acá publicado 2 métodos de tipo público. Este método que está acá, capitalizar, lo que hace es genera la acción que yo necesito que realice el algoritmo. Y este método limpiar limpia los JText field cuando ya terminé de utilizar la aplicación. Es importante que los métodos tengan una función definida, como decía la diapositiva, porque eso permite buenas prácticas en Java. Yo podría simplemente llevar estas variables de acá o estas asignaciones e insertarlas en este método
capitalizar, pero no es una buena práctica. Yo cuando estaba haciendo el taller le pregunté al profesor, el profesor me dijo que sí era bueno, pero no es una buena práctica, no es considerada una buena práctica. Ok, un método contiene una o más declaraciones en un código Java bien escrito. Cada método tiene un nombre, como los objetos, los métodos deben tener su nombre para poder identificarlos. Sin embargo, recuerde que main está reservado para el método que comienza la ejecución del programa. Ya nosotros, sin darnos cuenta, desde que venimos trabajando con el lenguaje C, venimos trabajando con métodos. El método main lo vimos mucho programando el lenguaje C. ¿Cómo se declara un método? La forma para declarar un método es la siguiente. El tipo de retorno, el nombre, su lista de parámetros y abre llaves, cierra llaves y dentro el cuerpo del método. ¿Qué pasa con el tipo de retorno? ¿O qué es el tipo de retorno? El tipo de retorno es un método, lo que indica es qué tipo de función es. Un método es parecido a una función, solamente difieren en algo. El método por sí solo no puede ejecutarse. Cuando ustedes instancian un método de una clase, si ese método no está anexado a una clase o a un objeto, él solamente por sí solo no hace nada. Tienes que llamarlo, tienes que instanciarlo con una clase o con un objeto para que él funcione. Eso es la única diferencia que tiene con una función. La función existe en tu código y lo puedes utilizar sin necesidad de pegarlo a un objeto o a una clase. Esa es la diferencia. Por eso, aquí dice, especifica el tipo de datos devueltos por el método. Puede ser cualquier tipo válido, incluidos los tipos de clase que cree. Si el método no devuelve un valor, su tipo de devolución es void. El tipo void es una función que ya todos conocemos, que es no recibe y no retorna. Si estamos relacionados con lo que son las funciones. Recibe, retorna, no recibe, no retorna, recibe, no recibe y retorna, y no recibe, no retorna. La lista de parámetros es una secuencia de tipos de identificadores separados por coma. La lista de parámetros quiere decir aquellas variables o aquellos parámetros, o sea, las variables que recibe el método para poder interactuar. Si nosotros nos vamos a este código que yo les estoy mostrando, los parámetros que recibe este método serían estos JTextField, que están, déjenme les aumento un poco. Esto es JTextField donde entra esta variable txt val1 y este es JTextField donde entra esta variable txt valcap. Estos serían los parámetros que recibe este método. Miren que acá recibe los mismos parámetros. ¿Sí lo ven? Aquí recibe los mismos parámetros que está recibiendo acá. Pero se están haciendo diferentes acciones. Se cumple el principio de que cada método tenga una función específica a pesar de que estén trabajando con los mismos parámetros. Cuando trabajamos con funciones, aunque dos funciones reciban el mismo tipo de parámetros, no indica que deban realizar las mismas funciones. Dice, utilizando el nombre del objeto seguido del operador punto, cuando se llama un método, el control del programa se transfiere al método. Cuando el método finaliza, el control se transfiere de vuelta a quien lo llama y la ejecución se reanuda con la línea de código que sigue la llamada. ¿Qué pasa? Si devolvemos a NetBeans, cuando yo aquí en este momento tengo programado este método, yo lo tengo instanciado a esta parte de acá, a este objeto, ejercicio 1. Perdón, aquí, a ejercicio 1 y le estoy instanciando total 1. A ejercicio 1, perdón, le estoy instanciando este objeto que se llama total 1 a la clase. Miren que es la clase. ¿Sí ven? Esto es una clase. Todo esto que está contenido acá es una clase. Entonces yo instancio este objeto total 1 con esta clase y aquí con la palabra reservada new lo que hace es que se lo adjunta, se lo pega a la clase y me permite trabajar con el método, si lo ven acá, el método capitalizar y con sus parámetros. Esto es lo que pasa. Cuando yo le doy clic con el evento, le doy clic, pum, él utiliza el método, lo llame, le diste clic, ok, voy a llamar entonces
al objeto total1 que está en la clase ejercicio 1 y le voy a asignar el método capitalizar. Entonces, cuando se llama el método capitalizar, él me ejecuta el código que está en el método capitalizar. Cuando por el contrario le doy clic al botón de limpiar, él dice, ok, ya el programa detecta, listo, ya no estás utilizando este método, le acabas de dar a limpiar, entonces el objeto limpiar1 de la clase ejercicio, le voy a instanciar el método limpiar, que es este que está acá, y genera los cambios o le da el control a este método. Esto es importante entenderlo, porque en la medida que nosotros entendemos que el programa ejecuta ciertos métodos, podemos hacer ciertas cosas. Por lo menos, yo después de limpiar, yo ahí mismo puedo coger y puede devolverse hacia acá. Puedo volver a utilizar este método o puedo utilizar este, o yo puedo volver a utilizar el método limpiar y el método capitalizar las veces que sean necesarias. El programa no va a terminar su ejecución, por eso es que no termina. El control sigue al siguiente, a la siguiente línea o como lo requiere el usuario. ¿Qué tal, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, este código que tengo acá es un código sencillo, no es nada del otro mundo, ya todos están en unos niveles de manejo de código bastante grandes, entonces voy a explicarlo por encima qué es lo que hace. Si nos vamos a las definiciones de clase que ya vimos, aquí estoy declarando una clase con un método. La clase se llama vehículo. Esta clase vehículo tiene una cantidad o unos atributos que son pasajeros, capacidad y MPG, que sería el combustible consumido en millas por galón. Este método es un método tipo void. Quiere decir que su salida es nula. Lo único que él hace es mostrarnos siempre esto, este system out print, con esta operación capacidad por MPG. Él no tiene otra función, él no va a hacer nada más. Luego se crea otra clase y esta clase se llama método adicional. Y dentro de esta clase ya trabajamos con un método que ya se llama void made string args, que es el que nos permite darle inicio a nuestro programa. Miren lo que le decía, la importancia del punto. Yo aquí estoy asignando dos objetos. Uno se llama minivan y el otro se llama sport car. Ambos están creándose con la clase vehículo. ¿Sí lo ven? Ambos están instanciando con la clase vehículo, pero son dos objetos diferentes. Y ambos pueden acceder a los atributos de la clase vehículo. ¿Sí lo ven? En este caso, minivan.pasajeros me permite instanciarle o declararle cuántos pasajeros o utilizar el atributo de pasajeros que tiene la clase de vehículos de arriba o clase padre. Vamos a ponerla acá. Clase padre, para que lo recuerden. A esta clase o a este objeto de tipo minivan. ¿Sí lo ven? Sus pasajeros, su capacidad y sus MPG. Este también hereda los mismos. Pasajeros, capacidad, no sé qué. ¿Sí lo ven? Aquí hay un system out print. La minivan puede llevar minivan.pasajeros. ¿Cómo se hace eso? Aquí está el objeto minivan y se está llamando al atributo pasajeros. ¿Sí lo entienden? Punto y coma. Y aquí se llama al rango. ¿Cuál es rango? Rango es este método. Se pueden instanciar tanto los atributos como los métodos de la clase padre, como ya les había dicho. Y miren que a pesar de que está dentro de un método, está utilizando este método para operar dos objetos diferentes. Y en cada método va a demostrar, o sea, va a mostrar un resultado diferente, aun cuando están operando los mismos objetos, perdón, los mismos métodos y los mismos atributos. Entonces, muchachos, esa era la clase o lo que les quería compartir hoy
durante esta presentación. Espero que les haya servido de ayuda. Voy a quedar otro momentico por acá con ustedes y miramos preguntas que tengan. Esto con la intención de que el video no sea tan largo para poder subirlo a YouTube y que los compañeros pues que se conecten pues lo vean. Entonces,